Hola, vamos a iniciar hoy día el estudio de las funciones derivables. De alguna manera habría que tener un ruido de tambores, porque este es un momento muy importante. Aquí se inicia o se están iniciando ustedes en el cálculo diferencial. ¿De qué se trata? Sea f una función de R en R, ¿ya? Y consideremos dos puntos, x0 y sub 0, y sub 1, x1 y sub 1, dos puntos del gráfico de f. Eso significa que y sub 0 es igual a f de x0 e y sub 1 es igual a f de x1. Son dos puntos en el gráfico de f, esos dos que están ahí. Ahora, la recta que pasa por esos dos puntos tiene esta ecuación que está acá. ¿Se fijan ustedes? Esto que está acá es la pendiente de la recta. Y lo que hacemos es que imaginamos este punto fijo, x0 y sub 0, e imaginamos x1 y sub 1 como variable. Y estudiamos el límite de la pendiente cuando el punto x1 se mueve hacia x0. ¿Ya? Fíjense ustedes que la pendiente de la recta sería esta. Perdón, la recta sería esta, que pasa por x1 e y sub 1. Pero si el punto x1 y sub 1 se mueve un poquito hacia la izquierda, entonces la recta pendiente, la recta que pasa por esos dos puntos sería esa que está acá. Y si se mueve y se acerca más a x0, finalmente uno obtiene esta recta, que sería la recta tangente al gráfico de la función. O sea, la idea es que uno considere el punto x1 tendiendo a x0 y uno estudia este límite. Cuando este límite, el límite de las pendientes, existe, uno dice que la función f es derivable en x sub 0 y además uno dice que ese límite le llama f' en x0 y esa sería la derivada de la función en x sub 0. Cuando uno considera la recta cuya pendiente es la derivada, entonces uno obtiene esta recta que pasa por el punto, y sub 0, puedo escribir y sub 0, pero prefiero escribir f de x0, pasa por el punto x0, f de x0, y tiene como pendiente la derivada. Esta recta se conoce como la recta tangente al gráfico de f en el punto x0, f de x0. Y corresponde, como yo dibujé acá, a esta recta. ¿Se fijan? Que pasa por el punto x0 y sub 0. Este punto es x0, f de x0, y esta recta tiene pendiente la derivada de la función en x sub 0. ¿Ok? Esa es la idea geométrica que hay detrás del concepto de derivada. Para la definición de la derivada, no es necesario que la función esté definida en todo R. Basta con que el punto x0 esté en el dominio, pero podríamos decir al interior del dominio, es decir, que exista un delta mayor que 0, tal que x0 menos delta, x0 más delta esté contenido en el dominio. Es decir, hay un pequeño intervalo en torno a x0 metido dentro del dominio. En ese caso, nosotros definimos límite, la derivada sin problema. No necesitamos que esté definida en todas partes. Nos interesa que se pueda aproximar por la izquierda y por la derecha por todos los puntos posibles. Eso es lo que dice esta condición. Ahora, el límite de lo que sería, ¿no es cierto?, lo que sería el cociente de f de x menos f de x0 con x menos x0, que corresponde a la recta secante que pasa por x e y, o x y f de x,
y x0, f de x0, esa pendiente, cuando toma uno el límite, cuando x se va a x0, es lo que se llama derivada. ¿Ya? Ahora, este límite se puede escribir así, pero hay otra manera que es súper común de escribir, que es esta. Ustedes lo han visto esto en alguna clase auxiliar seguramente, o en algún problema de las sesiones de RP. Perdón, esto no es cuando x se va a x0, sino que cuando h se va a 0, de f en lugar de x, x0 más h, ¿no es cierto?, menos f de x0, dividido por x, y x sería x0 más h. Entonces, menos x0 me queda simplemente h. Y esa forma se usa muy a menudo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la función raíz cuadrada de x, que la voy a dibujar acá. Voy a poner un poquito a la derecha, la voy a dibujar acá. ¿Ya? Esta función es más o menos así, ¿cierto? Acá está el 0, el 0 vale 0, no está definida para valores negativos, y aquí digamos que está el 4. La imagen de 4 es 2, ¿no es cierto? Así que ahí está. Entonces, lo que me interesa a mí es estudiar este límite. F de x menos f de 4 partido por x menos 4. Y el límite cuando x se va a 4, que resulta ser lo mismo, ¿no es cierto? Que el límite cuando h se va a 0, ¿de quién? De raíz de 4 más h menos raíz de 4 partido por h. Eso es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula este límite? Este límite se puede calcular con ese viejo truco, ¿no es cierto? Multiplicar arriba y abajo por raíz de 4 más h más raíz de 4, ¿no es cierto? Entonces me quedaría el límite cuando h se va a 0, cuando multiplico por, ¿no es cierto?, raíz de 4 más h más raíz de 4, por este número voy a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el numerador? Suma por diferencia, me queda 4 más h menos 4. O sea, me queda simplemente h. Y en el denominador, fíjense lo que va a quedar. Ya había un h ahí, y va a quedar multiplicado por raíz de 4 más h más 4, más raíz de 4. ¿Cierto? Eso es lo que queda al multiplicar, arriba y abajo por esta cantidad. Déjenme borrarla. Cuando tomo el límite ahora, queda fácil, ¿no es cierto? Se va el h, y en el denominador, ¿cuál sería el límite? Bueno, raíz de 4 obviamente es 2. Y raíz de 4 más h, cuando h se va a 0, converge simplemente a 1 partido por 2 más 2, es decir, un cuarto. Y ese sería el valor de la derivada de la función raíz de x en 4. Vale un cuarto. ¿Qué les parece? Ahora, eso significa que en este punto, la recta tangente, que es una recta que pasa por este punto, tiene como pendiente un cuarto. Es decir, la recta sería y menos f de x0, que en este caso es 2, igual a un cuarto por x menos 4. Este sería f de x0, y este sería x sub 0, y este sería f' de x sub 0. Y esta es la recta tangente que corresponde exactamente a esta recta. La podría reescribir un poquito, me quedaría y igual a un cuarto de x. Si paso el 2 a la derecha, aquí me queda un menos 1, ¿cierto? Menos 1 más 2 más 1. Y esta sería la recta tangente. Se fijan ustedes que pasa por el punto 4, ¿no es cierto? El punto, dije bien, 2,4, perdón, 4,2. x0 es 4 y raíz de x0 es 2. Así que me queda 4,2. Efectivamente, pasa por ese punto, y la pendiente es un cuarto, que corresponde exactamente a la derivada de la función raíz cuadrada. Y aquí tenemos otro ejemplo. La función raíz cúbica de x. La función raíz cúbica de x está definida para todos los reales. Entonces yo me podría preguntar si es que existe la derivada en 0. ¿Qué creen ustedes? El gráfico de la función raíz cúbica de x debe ser como la raíz cuadrada, pero un poquito más pronunciada, ¿ya? Probablemente sea una cosa como así, ¿ya? Para los valores positivos, pero para los valores negativos también tiene, porque la raíz cúbica, al ser 3
un número impar está definida para positivos y negativos. Y entonces esta función va a ser más o menos así. ¿Qué creen ustedes que pasa con la derivada en cero? Fíjense que en el fondo, la derivada en cero, como que, o la pendiente de la recta, perdón, la recta tangente debería ser vertical, y entonces no tiene pendiente. Entonces, ¿cuál sería? Hay un problema, parece aquí. Veamos qué pasa si tratamos de definir el límite de raíz cúbica de x menos raíz cúbica de 0 partido por x menos 0 cuando x se va a 0. ¿Qué es lo que nos queda? Fíjense bien. Me va a quedar acá el límite cuando x se va a 0 de, esto es 0 por supuesto, 0 y 0, queda x a la 1/3 partido por x. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ese límite? Bueno, si quieren, escribo un paso más. Límite cuando x se va a 0, ¿no es cierto? Si yo simplifico x a la 1/3, me va a quedar 1 dividido por x elevado a 2/3. ¿Y cuánto vale ese límite? Ese límite no existe, ¿ya? Porque se indefine la función en 0 y esta función explota por la derecha y por la izquierda explota. De hecho, este límite como que tendría que ser más infinito. No existe como número real. Eso significa que la función no es derivable en 0, no es derivable en este punto, ¿ya? Y la razón ya la habíamos descubierto, porque la recta tangente como que debería ser la vertical, y eso no puede ser porque no tiene pendiente la recta vertical. Muy bien, veamos otro ejemplo. Este es el ejemplo de la función módulo. La función módulo está definida para todos los números reales, y si uno quisiera calcular la derivada de la función en 0, de nuevo en 0, entonces, pero hagamos un gráfico primero. El gráfico de la función módulo es más o menos así. ¿Se dan cuenta qué es lo que está pasando en 0? En 0, a la derecha de 0, la función es x, y a la izquierda es menos x. Como que hay una punta ahí. Justamente, no es posible poner una recta tangente en ese punto. Y fíjense qué pasa con los límites. Yo quiero calcular el límite de cuando h se va a 0 de la función en x0 más h menos la función en x0 partido por x, bueno, por h menos 0, simplemente es h. ¿Ya? Simplemente por h, ¿cierto? Eso es lo que queda con la definición de derivada, en el caso en que existe el límite, ¿no es cierto? Esta derivada se definía como el límite cuando h se va a 0 de f de x0 más h menos f de x0 partido por x0 más h menos x0, pero eso es h. Perfecto, así que ahí estamos. Muy bien. Veamos qué pasa cuando h se va a 0 por el lado derecho, a 0 más. Bueno, en ese caso, la función módulo de h va a ser simplemente h, porque h es positivo. Entonces me va a quedar h dividido por h, este límite es 1. ¿Y qué pasa con el límite por la izquierda? Cuando x converge a 0 menos. Bueno, es que ahí el módulo de h es menos h. Entonces me queda menos h dividido por h. Y eso, en todas partes, es menos 1. Resulta que el límite por la izquierda y por la derecha son distintos. Por lo tanto, el límite no existe. No existe esta, y la función f no es derivable en 0. Interesante. No es derivable en 0. Y no es derivable en 0 porque no se puede poner una recta tangente acá. No calza porque habrían como muchas posibles. Muchas rectas tangentes posibles. Así que no es derivable en 0. Esta función f, el módulo, es una función interesante porque si uno considera otro punto, por ejemplo, si uno considera un punto positivo cualquiera, supónganse ustedes que se paran en el gráfico del módulo, se paran aquí en x sub 0, positivo. El módulo de x sub 0 es simplemente x sub 0. Y se fijan ustedes que en torno a x sub 0, todas, el módulo de h, el módulo de x0 más h, va a ser x0 más h. ¿Cierto? Claro, porque estamos cerquita de un punto positivo. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función si x sub 0 fuera positivo? ¿Cuál sería la derivada de la función en x sub 0? Sería simplemente el límite cuando h se va a 0 de módulo de x0 más h menos módulo de x0
partido por h, pero como x0 es positivo, para h pequeño, naturalmente, módulo de x0 más h va a ser positivo, y x0 va a ser positivo. Por lo tanto, aquí me va a quedar el límite, cuando h se va a 0, me va a quedar x0 más h, menos x0 partido por h, y ese límite es 1. Es decir, esta función es derivable en cualquier punto x0 positivo. ¿Y cuál es la derivada? La derivada es 1, que corresponde a la pendiente de esta recta que coincide con la definición del módulo. Claro que la recta sigue para abajo. ¿Ok? Muy bien, excelente. Eso cuando x0 es positivo. Y díganme ustedes, sin hacer un cálculo, cuando x0 es negativo, ¿cuál sería la derivada de la f en x0? Sería simplemente menos 1, porque esta es la función f acá. Si me paro en un punto x sub 0, donde la función x0, donde x0 es negativo, entonces se dan cuenta ustedes que el punto, la imagen de x0 es menos x0. Claro, porque es negativo, menos x0. Y entonces resulta que este límite va a quedar con signos menos y va a quedar menos 1. La función f es una función definida en todo R. F, que era la función f de x igual al módulo de x, es una función definida en todo R. Es cierto. Y se fijan ustedes que la derivada la puedo definir en todos los puntos, salvo en el 0. En todos los demás puntos lo puedo definir. Entonces tengo una nueva función, que es la derivada de la función f. En el caso del módulo, tiene como dominio R sin el 0 y tiene como imagen R. ¿Y cuál sería la derivada de la función f en x? Es una función definida como 1 si x es mayor que 0 y menos 1 si x es menor que 0. Y el 0 no está definida. ¿Se fijan ustedes que a partir de una función se define una nueva función que es la función derivada? Y esa función derivada lleva la información de la pendiente a la curva en cualquiera de los puntos del gráfico de f.